Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos a Código Democracia, un espacio para el diálogo abierto y plural en el que discutimos temas de telecomunicaciones y su impacto en la sociedad, la política y la economía. Háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Soy Clara Luz Álvarez y el día de hoy trataremos uno de los temas más polémicos en las telecomunicaciones. México fue construido sobre la base de los monopolios nacionales y regionales, de telecomunicaciones y de muchos otros sectores. En 1995 se expide la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y esta ley pretendió que a través de la competencia hubiera más y mejores servicios para todos. Eso pasaron los años y demostró que no había sido efectivo. En la reforma constitucional de 2013 se establecieron diversas medidas para tratar de poner un límite a los grandes grupos de poder económico en telecomunicaciones y radiodifusión. Sin embargo, el diablo está en los detalles. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, recientemente expedida, estableció diversos instrumentos para lograr poner límite a estos grupos de poder. ¿Serán o no eficaces estos instrumentos? Debido a la importancia del tema, hoy vamos a dedicar el programa para analizar si esta ley establece el fin de los monopolios. Y para ello tenemos con nosotros como invitados al maestro Moni de Swan, quien fuera el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. También con nosotros está el licenciado Javier Cortina, que es socio del despacho Quijano, Cortina y de la Torre. Y con nosotros también está la maestra Cristina Maza, quien fuera también comisionada de la Comisión Federal de Competencia. Muchas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Los invito a entrar ahora en contexto de este tema con la siguiente cápsula que hemos preparado. En contexto. La reforma a la Constitución en Telecomunicaciones y Competencia Económica de 2013 buscaba limitar el poder de los grupos económicos en telecomunicaciones y radiodifusión. Entre los instrumentos que se plantearon en la Constitución en busca de este fin estuvieron la preponderancia que ordenó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, declarar a los agentes económicos en telecomunicaciones y radiodifusión que tuvieran una participación nacional mayor al 50%, medido en usuarios, audiencias, tráfico, entre otros. La desagregación de la red local del dominante, la posibilidad de establecer límites a la propiedad cruzada de medios, la facultad del IFT de ordenar la desincorporación o venta de activos, acciones o partes sociales de grupos económicos de poder. El IFT declaró a América Móvil, Telmex, Telcel, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa como preponderantes en el sector de las telecomunicaciones, así como a Grupo Televisa, preponderante en el sector de radiodifusión. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entró en vigor en agosto del 2014, reflejó la preponderancia por sector en lugar de por servicio, con lo cual podrá haber un preponderante en el sector de telecomunicaciones que incluye la telefonía fija, el celular, la televisión de paga y el acceso a Internet, y podrá haber otro preponderante en el sector de radiodifusión que incluye la radio y la televisión abierta. La ley también estableció en el artículo 9 transitorio una excepción a la revisión y autorización que deba haber por parte del IFT para las concentraciones de empresas. Conforme a esta excepción, una empresa puede comprar a otra siempre y cuando no exceda ciertos límites de participación sectorial, medidos con los índices de dominancia y de Herfindahl.
Asimismo, la ley señala que los preponderantes pueden presentar un plan de separación estructural o de desincorporación para que el IFT pueda evaluar si deja de tener el carácter de preponderante. En contexto. Existen varios instrumentos que se establecieron tanto en la Constitución y en la ley. Moni, ¿cuál es tu opinión en general de estos instrumentos? ¿Son eficaces para cumplir su finalidad o cuál sería tu impresión en este momento? Yo creo, Clara, y gracias por la invitación, Cristina, Francisco, creo que la mejor forma de evaluar esta ley reglamentaria es precisamente remitirnos de nueva cuenta a la reforma constitucional. Y yo te diría que la reforma constitucional como tal tenía 4 grandes ejes que podrían dividirse a su vez en 2. La primera era la conformación de instituciones robustas, cosa que no teníamos en este país, o que durante varios años sufrimos, tanto Cristina como un servidor, al ser parte de órganos que no tenían facultades suficientes. Creo que la reforma constitucional es muy clara respecto de cuáles son las facultades que competen a cada uno de estos actores, tanto a la Comisión Federal de Competencia como al Instituto. Pero la verdad, y como lo dice la propia cápsula, al momento de aterrizarlas en la ley reglamentaria, me parece que hay una serie de facultades que se pierden en el camino. En la parte de infraestructura, por ejemplo, el otro grande eje de la reforma, porque de repente lo perdemos de vista donde hablábamos de una red troncal, de una red abierta, me parece que la reforma o la ley reglamentaria es bastante justa con el contenido de la Constitución. Es en la parte económica donde quizá vemos algunos problemas. Vemos algunos problemas y me parece que el debate público de alguna manera se dio en torno a la preponderancia, por ejemplo, una medida que sonaba quizá muy interesante, que hubiera sido desde mi punto de vista incluso mejor que fuera una medida de una sola vez, no una medida permanente, que me parece que podría afectar incluso eficiencia, pero que al momento de establecerse que la preponderancia debe de ser dictaminada por sector y no por servicio, me parece que terminan lastimando ya la eficiencia de esa medida. El noveno transitorio, como adelantaba la cápsula, me parece que es una invasión clarísima de facultades. La desagregación del bucle local me parece muy atinada, siempre me lo ha parecido, y me parece que la ley reglamentaria le hace justicia, insisto, al texto constitucional, y donde me parece que la reforma reglamentaria, o la ley reglamentaria, perdón, nos queda de ver muchísimo, es en toda esta parte de derechos. No olvidar que la reforma constitucional reformó el artículo 28, pero también el 6º y el 7º. Y el 28 me parece que, insisto, está relativamente bien aterrizado en la ley reglamentaria, pero todos los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º constitucional me parece que están totalmente abandonados, principalmente vinculados con el sector de radiodifusión, acceso a la información, en fin, una serie de derechos que están ahí mandatados y que me parece que quedaron olvidados en la ley reglamentaria. Ahora, mencionaste uno de los instrumentos que fue efectivamente el más polémico, el de preponderancia. Javier, ¿cuál sería tu opinión desde un punto de vista jurídico o lo que has visto respecto a la preponderancia? Mira, a mí me llama mucho la atención cómo hemos ido modulando y cambiando los conceptos, pero seguimos hablando de lo mismo. Empezaste tú diciendo que con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones en 95 se pensaba que se iba a poder regular y modular temas de competencia. Y desde entonces nos venimos enfrentando con la misma discusión que tenemos ahorita. La inclusión del artículo 63, por ejemplo, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, que decía que se pueden imponer condiciones especiales al agente económico que se ha declarado con poder sustancial en el mercado relevante, no tiene nada de diferente del tema de preponderancia. Ahora se llama preponderancia y lo único es que facilitaste la determinación de a quién calificar como preponderante o no. En una inclusión en donde la definición la estableces desde la propia reforma constitucional, en un artículo transitorio que por su naturaleza, pues, de entrada ni siquiera debería de estar ahí. Y todo esto nos lleva a la ambición o a la necesidad que se piensa que es indispensable de imponer medidas asimétricas para regular la competencia. Y este es quizá el punto medular que debiera ocupar esta mesa, que habla de el término de los monopolios. ¿Por qué? Porque precisamente México, como lo dijiste tú desde el principio, ha tenido una política de desregulación que ha llevado a tratar de privatizar o de pulverizar
empresas que antes eran monopólicas, pero en alguna medida ha olvidado y ha desconocido la naturaleza histórica, la naturaleza intrínseca y la necesidad de que ese cambio se vaya dando o se dé de manera gradual. Concretamente, preponderancia, poder sustancial, dominancia, son palabras que cambian, pero que todo sigue siendo lo mismo. Lo que se busca es cómo regular mercados que deben estar en competencia o que estando en competencia, la propia competencia o no da el ancho o no admite la entrada de agentes o no permite la penetración al usuario. Esos son los temas que son fundamentales. Debes regularlo a través de disposiciones como estas que te digo de carácter asimétrico, o debes permitir que las propias fuerzas del mercado, con una regulación, pero no necesariamente de carácter asimétrico, permitan que esto suceda. Ahora, mencionaste otra terminología y me gustaría ir contigo, Cristina, como experta en competencia económica. Preponderancia, ¿hay algún otro país que tenga una figura de preponderancia como aquel que tenga participación en 50% del sector? ¿Y cuál sería su diferencia con lo que se llama dominancia o poder sustancial? Gracias, Clara Luz. Hola, Moni, Javier. Yo nada más, antes de entrar a esa definición técnica, quería irme un pasito nada más atrás a preguntar competencia para qué y a dónde queremos llegar con una reforma en materia de competencia en estos sectores y cuáles son los objetivos. Porque, digamos, en la mayoría de los mercados todos tenemos bastante claro que más jugadores quiere decir mejores precios, mejores servicios y más alternativas. Y en el mercado de telecomunicaciones en particular, eso es un poco más complicado por el tamaño de las inversiones, por las barreras a la entrada. Entonces, son mercados donde naturalmente no caben muchos jugadores porque no hay muchos agentes en un mercado que puedan invertir en los distintos sectores de las telecomunicaciones lo que se requiere. Entonces, dado que son mercados naturalmente tendientes a la concentración y en muchos países donde se han tomado políticas de pulverización, después el mercado solito los ha vuelto a juntar para que tengan la capacidad de tener la cobertura, la penetración, los contenidos, los alcances. Entonces, digamos, creo que tenemos que partir previamente a decir a dónde quisiéramos llegar, a qué modelo quisiéramos llegar, donde quepan varios jugadores, no muchos, nunca van a poder ser muchos en este tipo de mercados, y de qué manera los podemos regular. Y allí viene un poco los términos que mencionaba Javier y que tú decías, bueno, ¿cuál es la diferencia? Creo que sí hay una diferencia entre la preponderancia y el poder sustancial, en tanto el poder sustancial o la dominancia requiere de actos que resulten en un indebido desplazamiento de otros agentes económicos. Y eso requiere una serie de pruebas de ese desplazamiento, del daño al mercado, y todo eso, por lo menos hasta antes de la reforma, además procesal y procedimentalmente era muy difícil. De todas las 7 famosas declaratorias de dominancia de la COFECO en sus tiempos, del anterior regulador en materia de competencia, nunca pudieron avanzar mucho por los temas de pruebas y por los temas de procedimiento. Aquí sí es un acto regulatorio donde te dice no tienes que haberlo usado mal, usado bien o usado regular, nomás por los números lo eres. Esa no es la regla en la mayoría de los países como tal, un acto legislativo que ex ante determine por número de algo las reglas que le aplican, pero sí en Europa y en Estados Unidos con mucho más matizado, pero en Europa sobre todo existen lo que le llaman reglas duras, donde a partir de un cierto nivel de participación en un mercado, varía según el mercado y varía según el tema, puede ir desde el 30% en ciertos mercados donde aplican ciertas reglas que no son asimétricas, son a todo el que esté en ese supuesto, puede o no puede realizar ciertas conductas. Entonces esta cosa de ponerle un número mágico a un sector completo y regularlo sí es, digamos, una tropicalización del derecho de la competencia mundial, ¿no? Veremos si funciona. Ahí iría contigo, Moni, porque a la hora de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones define quiénes eran los agentes preponderantes en radiodifusión y en telecomunicaciones, designa en telecomunicaciones a América Móvil, Grupo Carso, Grupo Inbursa, Telmex y Telcel. Mientras que en el sector de radiodifusión dice básicamente que aunque la radiodifusión es la radio abierta y la televisión abierta, saca de su suma a la radio abierta por una parte y por otra parte designa a Televisa y sus afiliadas independientes.
pero no incluye lo que es Sky y toda la Cablevisión y todas sus empresas de televisión por cable. ¿Es razonable o no esta distinción entre los grupos y los sectores? No es razonable, Clara Luz. Vaya, de entrada no es congruente y de la el propio acto del instituto te da por lo menos una idea de que se siguieron criterios distintos entre una declaratoria y la otra declaratoria. Y es ahí quizá donde encontramos el problema de esta preponderancia por sector. Y de nueva cuenta, a mí siempre me gusta remitirme a lo que en algún momento, tanto el Pacto por México como la Constitución intentaron o trataban de intentar. Y en todos los fraseos donde se habla de preponderancia o de competencia, se habla de competencia en servicios. Una y otra vez, incluso el objetivo número 1 del Pacto por México en materia de telecomunicaciones siempre decía, de hecho desagregaba los servicios, decía televisión abierta, televisión de paga, telefonía fija, móvil y demás, tendrán que ser ofrecidos todos ellos en condiciones de competencia. El instituto se enfrenta a un primer problema, y es el incumplimiento por parte del Congreso del mandato constitucional de tener una ley reglamentaria en ese momento. Lo que hay que reconocerle en ese momento al instituto es que pudo perfectamente postergar la decisión, tal vez a esperar que hubiera una ley reglamentaria. Me parece que de forma valiente decide tomar una decisión al respecto y declarar la preponderancia como tú lo has descrito de alguna manera. Creo que en el camino se tropieza porque, digamos, primer tema, a la preponderancia, que ya hemos dicho, hemos coincidido aquí, que es un tema que hay que usar con pinzas, a la preponderancia en este país se entra por sector. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con que tengas en alguno de los servicios como tal una condición de 50% o más para ser declarado preponderante en ese sector como tal. Y la salida de esa etiqueta, se le establecen condiciones asimétricas a ese jugador, y la salida de esa etiqueta de preponderancia tiene que ser forzosamente por servicio. Con que tengas en un solo servicio, mantengas una posición preponderante, 50% más uno en términos de audiencia, de tráfico, de capacidad, seguirá siendo preponderante. Y es ahí donde me parece que quienes criticamos la figura como tal, como fue redactada en la ley reglamentaria, nos sentimos incómodos. Pero insisto, volviendo al tema del instituto, creo que el primer gran tema es si jurídicamente es sostenible, sobre todo teniendo ahora una ley reglamentaria que dice algo distinto a lo que dice la declaratoria de preponderancia, por lo menos en radiodifusión. Me parece que la declaratoria de preponderancia para radiodifusión está en claro peligro frente a lo que establece la ley reglamentaria, no así la declaratoria de preponderancia para el sector telecomunicaciones. Pero de nueva cuenta, lo que por lo menos a mí, Moni de Ocean, me hubiera gustado ver en la ley reglamentaria era simplemente una reglamentación de una facultad que se puede establecer por una única y exclusiva vez por servicio, y no como quedó de manera permanente por sector. Me parece que eso va a terminar lastimando tanto la eficiencia de los mercados como la facultad propia del regulador para determinar en qué servicio en particular existe una concentración que afecte al consumidor. Muy bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Código Democracia. El fin de los monopolios. Seguimos. Por favor, háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. A continuación, los invito a conocer la opinión de nuestra audiencia en el tema ¿el fin de los monopolios? ¿Qué opinamos? ¿Considera que Televisa es una empresa que tiene poder? ¿Qué tipo de poder? Pues sí, demasiado poder. Yo creo que tiene muchísimo poder. Sí tiene, yo creo que el poder de influir en la sociedad. De la manipulación, manipula a la sociedad. Es un poder como de comunicación, simplemente por el hecho de decir mala información, la información que la gente debe saber bien, y ocultar también información que es importante para la sociedad. ¿Considera que Telmex y Telcel son empresas que tienen poder? ¿Qué tipo de poder? Pues rentan o compran esas dependencias para hacerse más poderosos. Pues el poder económico
los satélites, o sea, cualquiera lo hubiera hecho. No hay otras telefónicas, por decirlo así, a las que puedas recurrir. Un poder que desafortunadamente, pues yo siento que no es para el bien de una gran cantidad de mexicanos, ¿no? ¿Por qué cree que es importante que haya mayor competencia en televisión? Debería de ver, por supuesto, más programas educativos. Para que así todas las personas tengan otras fuentes de información. Habría mejor competencia, ¿por qué? Porque bajarían los costos. ¿Por qué cree que es importante que haya mayor competencia en telecomunicaciones? No sé, muchas veces hay empresas que manejan como cierto tipo de cosas y entonces no te quedan otra opción más que hacer lo que ellos dicen. Porque tenemos el derecho a elegir qué es el servicio que necesitamos contratar o que más adecua a nuestras necesidades. No está bien que nosotros tengamos, o no, ni siquiera tengamos la opción de elegirlo. O sea, que solo haya 2 opciones en vez de 4, 5, 6, 10 incluso opciones. Pues a pesar de que hay algunas que están como que ahí encerradas, tendría que haber un apoyo a estas para poder expandirse. Pero hay ya es como Telmex y Televisa, estas hacen que las pasen para atrás. ¿Qué opinamos? Escuchar a nuestra audiencia siempre es de interés. No sé si antes de continuar con nuestra discusión alguien quisiera comentar algo sobre lo que acabamos de escuchar de la audiencia. Yo sí, Clara Luz. Es que verdaderamente escuchar estas opiniones yo creo que es lo que a todos como reguladores, como ciudadanos, como abogados nos pone frente a qué es lo que está pasando. Para mí una cosa es muy importante. El tema de competencia es un tema de análisis de sustitutos. Todos hablamos de la competencia y realmente a lo que hay que llegar es competir es que cuando una persona quiere un bien o un servicio, tenga a dónde ir si el que siempre se lo ha prestado o al que usualmente va, por alguna razón no le está satisfaciendo. Entonces, si tú llegas a tu supermercado de siempre y empiezas a ver que no hay las promociones que en el de junto, pues te vas a otro supermercado en tu siguiente compra, ¿no? Esa es para lo que sirve la competencia. En materia, por ejemplo, de radiodifusión, teleabierta y radio, normalmente la respuesta de la audiencia cuando no le gusta o no le parece es cambiarle de canal o apagarle y ver otro medio de programación, ver un contenido por internet si es que tienen ese derecho y ese acceso. Hay otras fuentes. En materia de telefonía, tanto fija como móvil, el tema de los sustitutos es mucho más difícil. Es difícil cambiar de compañía a pesar de la portabilidad y de lo que se está haciendo regulatoriamente para esos fines. Hay muchas razones de costos, de tiempo, de conocimiento de cuáles son los planes que te permiten cambiarte, ¿no? Pagar tu teléfono. Entonces, una parte muy importante de esto es ver las opciones que van a tener los consumidores y cuánto nos va a costar como sociedad que existan esas opciones, porque eso requiere que haya demanda. Todos estos programas educativos que decían ahorita las audiencias que quieren ver, ya hay algunas opciones de eso en el mercado y no tienen audiencias muy altas. Entonces, pensar en qué es lo que va a llevar una demanda que permita que sea comercialmente factible prestar esos servicios es algo que tenemos que tener claro como país, como modelo, y ver qué espacios que no tengan sustentabilidad comercial le corresponde al Estado que existan simplemente porque no son autosustentables económicamente. Muy bien, sí, Javier. Yo me quedé, voy a complementar, yo me quedé con algunas cosas de la sección pasada y quiero retomar dos conceptos, ¿no? El que acaba de decir Cristina y el que dijo Moni hace un momento, ¿no? Moni mencionó una palabra que se ha manoseado mucho, que es eficiencia. Y de alguna manera es lo que está diciendo Cristina ahorita, mientras no haya capacidad de sustitución del bien o servicio que se presta, pues no haya competencia, es que no hay sustituto. O sea, entonces tenemos que definir y tenemos que empezar a analizar qué es lo que realmente se está buscando. La reforma política, la reforma en telecomunicaciones, vista como se lanzó incluso a través de spots y de una terrible manipulación de la opinión pública, pues parece políticamente correcta. ¿Por qué parece políticamente correcta? Porque estás atacando a dos de las empresas más odiadas de México. ¿Por qué más odiadas? Porque son las que tienen mayor penetración, efectivamente, en los mercados que participan, en los servicios y en los sectores en los que están.
Pero eso no significa que eso sea lo que realmente vaya a mejorar las cosas. Si lo que se busca es regular la competencia, los medios o la forma de conseguirlo es una. Si lo que se busca es mejorar las condiciones del ciudadano en general, las medidas y las condiciones son otras. Y ahí vuelvo al tema de la eficiencia y vuelvo al número de participantes que decía Cristina, ¿no? ¿Cómo lo logras? ¿Qué es lo que realmente se busca? ¿El acceso universal a los medios? ¿El acceso universal a Internet? Con esta reforma no se va a lograr, porque esta reforma a lo que tiende es a evitar que haya inversión, es a evitar que haya desarrollo de infraestructura. Lo que estás haciendo, estás mejorando las condiciones para que ciertos grupos ya creados puedan participar mejor dentro de la infraestructura que ya está creada. No al revés, que es lo que generaría eficiencia, que es generar programas, generar políticas públicas que permitan el desarrollo de aquellos, digamos, agentes económicos de menor tamaño y que puedan crecer, estímulos fiscales, estímulos de carácter de desarrollo, infraestructura a nivel rural, a nivel campesino. Sí, todo esto no se está logrando con esta reforma, al contrario, lo que se busca es cómo logro mejorar las condiciones de los que ya están para que, aprovechando la infraestructura de aquellos que son más grandes, puedan competirle mejor. Esto es tanto como si en los Juegos Olímpicos le pones a Michael Phelps unas pesas porque nada muy rápido. Y como siempre gana todas las medallas, entonces hay que ponerle una carga, hay que ponerle un peso. En vez de decir, oye, ¿cómo mejoramos la condición de los otros atletas para que alcancen a Michael Phelps, rompan el récord de Michael Phelps y le ganen? Este es el gran debate. El gran debate es, no se trata de acotar al que es grande. No todos los monopolios per se son negativos. Por ejemplo, se habla mucho del monopolio de telefonía o de televisión. Tienes el monopolio de la energía eléctrica, tienes el monopolio de Pemex. Ahora que se dice mucho que los van a quitar. Sin embargo, no estás combatiendo realmente los monopolios. ¿Por qué? Porque sería terriblemente ineficiente tratar de crear otra red de energía eléctrica. Tomando ese punto, tú querías comentar del... El tema es que si Michael Phelps gana una medalla de oro y lo hace en los siguientes Juegos Olímpicos y lo vuelve a hacer en los siguientes, pues a los australianos les va a dar mucho gusto, pero no le afecta al consumidor como tal que esto ocurra. En términos económicos, creo que sí es preocupante que un proveedor de servicios esenciales como son la radiodifusión o las telecomunicaciones esté concentrado en un solo operador. Coincido con Javier en algo, y además ya lo vimos en varios de los indicadores. Es previsible que el próximo par de años, que en los últimos meses, la inversión privada en telecomunicaciones tienda a la baja. Lo vimos en el último reporte publicado por el Instituto, 3.4% es el índice más bajo en años. Tú participaste en la COFETEL, yo lo hice también. Estábamos acostumbrados a crecimientos de 2 dígitos en el sector, y ver un 3.4% es preocupante, pero también era previsible. En primer lugar, era previsible porque hay ciertos incentivos, como bien decía Javier, en la ley, que tienden a frenar, por lo menos en una primera instancia, la inversión. Es decir, ¿para qué voy a seguir invirtiendo? Siendo en este caso, digamos, Telmex, si la última milla que yo tienda en los próximos meses va a ser compartida con mi competidor. En ese sentido, no necesariamente tengo un incentivo a seguirlo haciendo. Lo mismo Televisa. Acabamos de ver que el instituto les acaba a ambos, tanto a Carso como a Televisa, de rechazar sus ofertas públicas en materia de compartición de infraestructura. Televisa podrá decir lo mismo. ¿Para qué yo vuelvo a poner una antena que permita dar una mejor calidad en televisión abierta si mañana las nuevas cadenas se me pueden montar en ella, o el OPMA o algunos de los radiodifusores que ya existan? Como esto era previsible, Clara Luz, Javier y Cristina, la propia Constitución, vuelvo a la Constitución, tenía un apartado muy importante de infraestructura pública. Es decir, ¿cómo vamos a compensar, por lo menos al principio,
y cómo vamos también a romper monopolios ya existentes, por ejemplo, en el mercado interurbano de datos, en el transporte interurbano de datos. Hay una serie de monopolios o duopolios que sin duda alguna van a impedir que el usuario final tenga estos sustitutos a los que se refiere Cristina. Y por lo tanto había digamos, un mandato para que se tendieran 30,000 kilómetros adicionales de la red troncal, para que también en el año 2014 estuviera ya en operación una red abierta en la banda de 700 MHz, para que todos los sitios públicos, tanto federales como estatales, estuvieran a disposición del crecimiento de las redes de los operadores ya existentes, la desagregación como tal que ya mencionábamos, o la compartición de infraestructura. El problema en todo caso es que la ley reglamentaria no termina por aterrizar estos temas, que podrían haber sido un enorme sustituto para, de alguna manera, estos incentivos que nos preocupan en cuanto a las inversiones privadas. Ojalá el Ejecutivo Federal esté tomando nota de lo que está pasando en el mercado privado y empiece realmente a detonar y a cumplir con el mandato constitucional, de tender la red troncal, de poner en operación o en marcha la banda 700, la red abierta en la banda 700, de terminar nuestro apagón digital, porque al final del día, lo vimos un poco en la audiencia, el tema tiene que ver, y lo mencionaba Cristina en los cortes, tiene que ver en cómo accesas tú, por ejemplo, los contenidos. Yo quisiera accesar cuando yo quisiera y al contenido que yo quisiera. Los ratings de, básicamente, las ofertas culturales que hoy en día tenemos son bajos, pero porque están estructurados en un formato que es sumamente rígido. Pero si yo de repente quiero meterme a buscar otro tipo de contenidos, podría hacerlo siempre y cuando tenga acceso a banda ancha. Y estos proyectos de infraestructura me parecen los que van a realmente detonar al mercado mexicano, los que van a romper el monopolio, tanto en telecomunicaciones, por ejemplo, con la entrada de operadores móviles virtuales, como en contenidos. Yo creo que ahí nomás, complementando lo que dice Moni, y regreso a mi punto original, necesitamos dedicarle mucho más tiempo y mucho más análisis a la demanda. Necesitamos ver qué es lo que quieren las audiencias, qué es lo que necesitan los mexicanos y ver cuáles son las maneras de llegarles de esta forma. Esto no está peleado con políticas públicas dirigidas, es decir, tiene que haber una oferta cultural, educativa y de muchos otros temas para audiencias con necesidades especiales. Todo eso tiene que estar cubierto y justamente depende de la infraestructura que exista para ello. Pero lo primero para poder convencer a un usuario de que cambie de la preferencia que en este momento tiene es por lo menos que tenga el acceso a los contenidos que él prefiere. Después ya le podremos tratar de inculcar a decir, en lugar de ver este programa, ve este otro. Por lo primero es que tiene que tener cómo verlo, ¿no? Entonces, allí yo creo que las políticas públicas respecto a la banda ancha, a la transición digital terrestre, hay una serie de políticas públicas que tienen que estar mejor pensadas y mejor aterrizadas de manera que lleguen al grueso de la población en los mejores términos, y entonces sí, los nuevos operadores que lleguen, conforme se vayan resolviendo los temas de regulación asimétrica, podrán usar la última milla, pero la van a pagar, y la van a pagar a un precio que le sea razonable al operador compartirla, y que siempre esté sujeto a disponibilidad, y entonces sí, se replicarán las redes cuando las redes existentes sean insuficientes, cuando sean suficientes, no. Pero mira, ahí estás tocando uno de los puntos medulares. Ya está una de las grandes contradicciones. Tú acabas de decir, en condiciones que le sean convenientes al agente económico que va a tener forzadamente que prestar su infraestructura. Además que, por ejemplo, con la reforma, con la ley secundaria, claramente ya no puedes. O sea, tasa cero, no vas a poder cobrar, o sea, el artículo 131, no vas a poder discutir la tarifa, te la van a imponer a través de un modelo económico que quién sabe quién hizo, o ni siquiera a través de un modelo económico que no existe. Es una imposición que incluso va más allá de lo que dice el propio texto constitucional, porque el texto constitucional dice que será el IFETEL, el IFT, porque ya no podemos decirle a las cosas como antes se decía, porque hay que cambiar todo para que todo siga igual. La COFESE, porque ya no puede ser COFECO, el IFT, porque no puede ser IFETEL, porque suena COFETEL, o no sé, pero digo, estamos acostumbrados a tratar de cambiar las cosas, pero para que siga siendo lo mismo. Y aquí sí hay que ser muy puntuales. Vámonos a aterrizar las cosas en base a un régimen jurídico, que es todo el problema de
de esta regulación y de este experimento que se empezó desde el 95, quizá desde un poco antes, que es cómo le impongo a una persona una condición particular, específica, solo a él, por sus condiciones particulares, por sus condiciones especiales, por su calidad humana o empresarial. Eso, sinceramente, en un Estado de Derecho no cabe. Es abierta y francamente inconstitucional. El hecho de que constitucionalmente establezcas el modelo o la forma no puede servir de sustento para no respetar las otras garantías. Te pongo un ejemplo, la garantía de igualdad. Concesionarios que tienen títulos de concesión, que prestan el mismo tipo de servicio al mismo público, en la misma región, mismo mercado, a unos les vas a imponer unas condiciones y a los otros no. A pesar de que cada uno tiene su título, y por ejemplo en el caso de Teléfonos de México, con condiciones que no tienen los otros agentes económicos, condiciones de carga. Entonces tú dirías, es una ley privativa. Es una ley privativa, es una ley especial. Acuérdate que los principios de la ley son que sea general, abstracta e impersonal. Pero cuando tú estás, cuando estás creando un régimen específico, legislativo, sobre situaciones previamente creadas, que ya son conocidas del legislador y que se crean para regular situaciones anteriores, estás yendo para atrás. Es además retroactiva. ¿Por qué? Porque lo que estás regulando ya lo conoces, no es que lo estás regulando para el futuro. Estás diciendo al agente económico que tenga más del 50%, ya sabes quiénes son. Desde el momento en que concibes la ley, estás diciendo esta disposición va dirigida a este agente económico y a este agente económico. Y eso es contrario al régimen constitucional. Y un punto más. ¿Qué pasa con el octavo transitorio y con esto que decíamos de sector y servicio? Nos estamos perdiendo. El tema es, ya dijimos, ok, preponderante, y nos distraemos con la definición, ¿no? ¿Es preponderante por sector o por servicio? La verdad es que lo que deberíamos estar discutiendo, obviamente está mal, coincido plenamente, en eso sí coincido plenamente con Moni. Claro que está mal, es absurdo pretender regular las cuestiones simplemente por sector y no por servicio. Digo, tienes el absurdo de que Telmex, bueno, el grupo Carso, porque suenan como muchas empresas, pero es un grupo, es declarado con poder sustancial en un mercado en el que no participa, televisión de paga. ¿Cómo es posible que digas... Pero déjame tomar, Cristina quería intervenir de la regulación. Nada más decía, la regulación asimétrica es un modelo probado en muchísimas jurisdicciones. Por supuesto están los temas de legalidad más amplios, de si se pueden hacer normas ad hoc, pero creo que incluso, digamos, en los modelos más libertarios, más democráticos y demás, hay conciencia plena de que hay circunstancias especiales en las que el bien común garantiza que se impongan ciertas cargas a ciertos agentes, y se ha hecho en muchos lugares del mundo con más o menos éxito, ¿no? Entonces, lo que pretenden las regulaciones asimétricas es equipararse más, digamos, a una resolución administrativa particular que a una ley general. Aquí se hizo, para evitar la discusión de la constitucionalidad, se hizo a nivel constitucional, en lugar, digamos, de tener un debate un poco más amplio de cómo se puede llegar a la asimetría, pero la asimetría ya venía prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones previa y venía prevista en la Ley Federal de Competencia, simplemente no se había podido aplicar. Y yo creo que no tiene un tema de fondo en contra de las regulaciones asimétricas cuando ese es utilizado con el fin legítimo de poder corregir una falla de mercado, como se dice, digamos, en el lenguaje económico más tradicional y puro, ¿no? Hay un problema del tamaño, conducta o realidad de un determinado mercado y se requiere resolver para un fin más amplio, ¿no? Pero el fin legítimo, el fin tiene que ser legítimo y ese es el punto medular. O sea, si el fin legítimo es que haya acceso universal a Internet, ese es un fin legítimo. El fin legítimo de cómo le ayudo a Telefónica para que gane más dinero, esa es la reforma. La reforma es cómo le ayudo a unos agentes para que ganen más dinero y pierda, yo creo que gane menos dinero el que ganaba dinero antes, pero no para que el público en general se beneficie, no para que bajen las tarifas, no para que pagues menos por los servicios que recibes. Ese es el tema. Si el fin es legítimo, la regulación asimétrica puede funcionar. El problema es la pregunta, ¿el fin es legítimo? ¿Estás regulando para qué? Para beneficiar
a una serie de agentes que ya participan en el mercado. Y ojo, que ahí es donde yo pienso que se perdió de vista, ignorando quiénes son estos agentes. Ignorando el tamaño de Telefónica, Javier, ignorando el tamaño el problema es justo ese. El problema es justo ese, que no se perdió a quién se estaba regulando. Es decir, invariablemente, y toda la discusión es algo que se lamentó constantemente, toda la discusión y el debate era quién gana con esto, quién pierde con esto. ¿Le va mejor a Slim o le va mejor a señor Azcárraga? Y rara vez, en efecto, surgió el tema de qué pasa con el usuario, qué pasa con las audiencias. Pero yo creo que lo que todos, nadie en su sano juicio puede oponerse a una regulación asimétrica. Creo que, como dice bien Cristina, es una, son instrumentos que se encuentran en manos de los reguladores, pero subrayo los reguladores. Lo que a todos nos incomoda, me parece, en esta mesa, por lo que he escuchado, es que la regulación asimétrica se imponga desde la ley, con una rigidez absurda, ¿no? Sin ningún tipo de modelo, y pasándole por encima a los nuevos reguladores que acabas de constituir después de exámenes rigurosísimos. Cuando yo me imagino que los legisladores no habrían podido pasar uno solo de esos exámenes. ¿Por qué la tarifa de interconexión a cero? Si es cero, perfecto, pero que sea mediante un modelo de costos que establezca el regulador. Lo mismo para el resto de las medidas asimétricas. El problema es ese, que en efecto, a mí lo que me preocupa es que nunca perdieron de vista qué estaban regulando como tal. Y hay una serie de artículos que una y otra vez tú puedes encontrarle casi nombre y apellido. El 9º transitorio trae el nombre y apellido clarísimo de si me una permites, televisora. Eso lo vamos a retomar después de la pausa. Me permito agradecer también los comentarios que hemos recibido en nuestra cuenta de Twitter. Sígalo haciendo, @código_D, y nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. No se vaya, porque vamos a regresar con esta interesante mesa de análisis, el fin de los monopolios. Regresamos. El tema de hoy es el fin de los monopolios. Háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Ahora los invito a conocer la opinión personal del doctor Javier Steinú, quien es miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso. Editorial. A principios de este nuevo gobierno, en junio del 2013, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la nueva reforma constitucional de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, convirtiéndose en un nuevo mandato para transformar este viejo modelo de las telecomunicaciones nacionales. Con ello se introdujeron diversos acuerdos jurídicos que significaron un avance muy importante para incrementar la competitividad y la pluralidad comunicativa en la República. Sin embargo, no obstante los progresos logrados, sorpresivamente, un año después, en julio del 2014, el Ejecutivo Federal ratificó las leyes secundarias para regular dicha reforma, introduciendo un gran retroceso normativo que anuló muchas de las conquistas que anteriormente se habían alcanzado. Así, se evitó el acotamiento de los monopolios de la radiodifusión y la promoción de la competencia, permitiéndose que estos continuaran expandiéndose en todos sentidos a costa del desarrollo de los medios públicos y del marginamiento sustantivo del resto de la sociedad. Con ello se erosionó radicalmente la razón de ser del Estado mexicano al renunciar a su misión de rectoría soberana de las comunicaciones colectivas. Editorial. Ahora los invito a ver algunos números sobre el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Numeralia. Según cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones, América Móvil, a través de su filial Telmex, tiene una presencia en el mercado de telefonía fija de 67.7%. En relación a datos fijos, ocupa el 66.9%. En cuanto a telefonía móvil, a través de su filial Telcel, América Móvil también destaca con una presencia del 70.1%, en tanto que en datos e internet móvil, ocupa el 62% en el mercado.
En relación a televisión de paga o por suscripción, el Grupo Televisa cuenta con aproximadamente 53.7% de los suscriptores y el 70% de los televidentes en televisión abierta. Numeralia. Bueno, ahora que vimos cómo están alrededor de los servicios estos grupos corporativos, procede que entremos a lo que es el artículo 9º transitorio del decreto, que se le conoció como la cláusula Cablecom, la cual esencialmente permite que el regulador no tenga que revisar previamente cuando se adquieren las empresas. ¿Cuál es su impresión de este artículo 9º transitorio? La finalidad que expuso el legislador fue que lo que pretendían era fortalecer a largo plazo competidores. ¿Cristina? Gracias, Clara Luz. Mira, yo creo que un tema muy importante es que cuando existen grandes jugadores, pues una de las estrategias más evidentes para contrarrestar su poder es el fortalecimiento de jugadores más pequeños. Entonces, me parece que en un análisis de buena fe de qué permite hacer esto, es que jugadores más pequeños se vayan consolidando entre sí, se vayan dando adquisiciones entre unos y otros para que puedan hacer un mejor contrapeso a los grandes grupos, y yo creo que ese es un fin loable en sí mismo. Me parece que no estaba en lo absoluto peleado con una revisión ex ante por parte del regulador, como se ha hecho siempre en las transacciones que tienen más de un cierto valor económico, porque sí hay muchos temas que, a pesar de que per se no se considere negativo que se junten dos más chiquitos para hacerle competencia a uno más grande, hay un montón de temas de cómo van a prestar los servicios a quienes efectivamente se los prestan, que es importante analizar. Y en algún otro momento del programa comentábamos que una de las cosas importantes que caracteriza este mercado es que es difícil cambiarte de proveedor, que es difícil cambiar de hábitos de consumo y demás. Entonces, que sí, aunque sean pequeños, pues sus clientes se cuentan en los millones o en los muchos cientos de miles de usuarios, y que requiere una atención del regulador. Entonces, es una primera preocupación, independientemente de si traía nombre y apellido el diseño de la cláusula misma. Y bueno, pues creo que en esa parte la consolidación de jugadores en telefonía de paga, que quedó misteriosamente excluida de la regulación de preponderancia, tiene un efecto muy negativo en un mercado muy importante y que va a tener mayor crecimiento, y que tiene un acceso directo a los hogares a través de la infraestructura de cable por los datos, ¿no? Entonces, que la televisión de paga es un producto importante, pero que además viene de la mano con otros servicios, ¿no? Entonces, que es preocupante lo que está ocurriendo, y ya lo estamos viendo materializarse. Bueno. Sí, creo que el 9º transitorio es la prueba clara de artículos casi con nombre y apellido, donde se rompen los principios generales de una ley que menciona Javier. Es decir, mientras que tenemos a uno de los actores preponderantes anunciando desinversiones, desincorporaciones y venta de activos, tenemos a otro de los preponderantes anunciando compras de nuevos activos. Pero ponles nombre y apellido para... Bueno, Televisa, mientras que Grupo Carso termina diciendo que en aras de quitarse de encima esta regulación asimétrica que se llama preponderancia, venderá cuanto activo sea necesario para que ello ocurra, claro, además, dicho sea de paso, con la autorización del instituto, cosa que todos aplaudimos. Mientras que del otro lado, el Grupo Televisa adquiere, mediante una transacción que vale la friolera de 8.500 millones de pesos y concentra a 1.2 millones de suscriptores, sin que nadie diga nada. El regulador especializado en la materia toma nota diligentemente de una concentración de esta naturaleza. Decía Cristina, es loable, es incluso hasta deseable que jugadores más pequeños o jugadores pequeños se concentren. Yo no encuentro exactamente en qué definición podríamos pensar que un grupo como Televisa puede catalogarse como jugador más pequeño cuando concentra 76% de la televisión satelital o bien 63% de toda la televisión de paga. No estamos hablando de un jugador pequeño, lo siento mucho. Y bueno, creo que tiene que ver un poco con lo que hemos dicho en este programa. Es decir, nadie está en contra de tarifas de interconexión que se van reduciendo. Nadie está en contra de que se puedan consolidar algunos actores para fortalecerse en la competencia que tienen que darle a jugadores más grandes.
pero que sancione la autoridad en la materia, por amor de Dios. Es decir, ¿por qué desde la ley se establece un índice que excluye al regulador de sancionar o incluso imponer condiciones? Porque podrán darse también estas concentraciones siempre y cuando, además de ver cuál es el beneficio para el consumidor, cosa que no van nunca a contemplar los grupos económicos, además de eso, incluye una serie de condiciones que tendrán que cumplirse como, valga la redundancia, condición para que se concrete. Es decir, me parece que es quizá el artículo más escandaloso de toda la ley y con nombre, apellido clarísimo, que además ata de manos al regulador me parece, perjudicando al consumidor de sus servicios. Bueno, y como antecedente también para la audiencia, las dos concentraciones o adquisiciones de empresa que notificó Televisa a la anterior Comisión Federal de Competencia, lo que hizo la autoridad fue autorizarlas, pero estableciéndoles ciertas condiciones. Al día de hoy, como tú lo mencionas, por este noveno transitorio, simplemente las adquirió. Y bueno, y no sabemos, y Javier, tu opinión, quizá vengan otras adquisiciones. No, de entrada, precisamente lo que dice el transitorio es que ni siquiera tiene que pasar por una ventanilla, o sea, ni siquiera tienes que pedir permiso, que es un contrasentido, es claramente una contradicción precisamente de toda la reforma. O sea, y ahí es donde te das cuenta de que hay una concertación, claramente hay un do this, ¿no? O sea, te doy esto si me das esto. ¿Por qué? Lo comentábamos en el receso. ¿Por qué transitorios? O sea, un artículo transitorio, para que quede claro, es aquel que tiene un ámbito de validez temporal. Es decir, que va a regir en un espacio de tiempo determinado en lo que se acomodan las cosas de la legislación que va a entrar en vigor. Yo te pregunto, ¿qué tienen de transitorio el octavo y el noveno de la reforma? O sea, ¿por qué transitorios? Es decir, ¿por qué para que sean parte de la reforma constitucional? Lo que se hacen las compras, digamos. O sea, no hace sentido. Y hay quien ha dicho con un gran cinismo, pero disfrazado de sapiencia, que dice, transitorio o no, es constitucional, ¿no? O sea, es un artículo constitucional. Híjole, y ahí es donde decimos, nos están tomando el pelo, ¿no? O sea, ahora, déjame añadir a esta discusión que también existe el punto de que Telmex tiene prohibición para prestar servicio de televisión y en esta ley también se le pone un artículo transitorio también para establecer un esquema conforme al cual le pueden autorizar prestar televisión. ¿Es sensato ese artículo o no? Finalmente es lo que ya había dicho el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo creo que una cosa interesante aquí es ver que aunque legislativamente o jurídicamente se intente encasillar las actividades económicas en sectores o en servicios, desde un punto de vista económico, lo que funcionan son mercados, y los mercados han tendido a la convergencia, han tendido a que las tecnologías se van pareciendo más entre sí. Ese era el espíritu de la ley convergente, que a la hora que volvemos a dividir las cosas por el medio por el que van, por el aparato a través del cual se ven, pues estamos un poco fracasando en esa idea de analizar las cosas desde un punto de vista convergente. O sea, a mí me parece que el tema de que los prestadores de servicios puedan tener una oferta más amplia y le impliquen menos costos al usuario de tener distintos contratos, distintas fechas de pago, distintos interlocutores, puede tener muchas cosas positivas. Me parece que todos los que somos los que pagamos los servicios y demás, el tema de que los días 9 corta un servicio y el 11 otro y el 8 se carga tu tarjeta pero el otro no, y además tiene un costo administrativo, tiene un costo cuando te tienes que quejar con varios. Entonces, que en ese sentido la convergencia ayuda a que haya ciertas economías de escala, eficiencias e incluso para el punto de vista del usuario, tener paquetes más atractivos en los que pueda ahorrar ciertas cosas. Yo no veo mal que todos los prestadores de servicios puedan prestar todos los servicios y unos que ahorita ni se nos ocurren, ¿no? Lo que venga más adelante, que pues, hace unos años no nos imaginábamos y no hubiéramos podido regular el mercado que hay. Está por otro lado, por supuesto, la gravedad. Además, todas las demás concentraciones se pueden analizar desde un punto de vista de competencia, pero para que una concentración sea ilícita,
normalmente, o para que el efecto de la concentración sea ilícita, requiere dar poder sustancial. Y entonces lo que hablábamos al mero principio, tiene que haber actos que desplacen indebidamente competidores. Un competidor local en un mercado local no va a estar en condiciones de poder, de que se pueda hacer un buen caso de poder sustancial, y entonces este tipo de adquisiciones hechas al amparo del noveno, además, a mí me parece que no van a ser analizables y llegar a ningún punto de sanción ex post por el regulador. Bueno, pues ahora sí se nos está agotando el tiempo y me gustaría que pudiéramos hacer unas brevísimas conclusiones. ¿Es el fin de los monopolios? ¿Cuál sería tu conclusión, Moni? No por la vía regulatoria, podría de alguna manera apostarse por el fin de los monopolios por la vía de la infraestructura. Si el Estado mexicano, si el Ejecutivo Federal es exitoso en el despliegue de la red troncal, el despliegue de la red abierta, en la televisión digital terrestre, si establece todos los sitios públicos en donde se pueden de alguna manera desplegar mayor infraestructura, me parece que podríamos ver en efecto por lo menos socavar el poder de estos monopolios. Por la vía de la regulación, sobre todo con esa ley reglamentaria, me parece que no lo vamos a ver. Muchas gracias, Moni. Javier. Sí, por monopolios entendiéramos Pemex y CFE, que son literalmente los únicos monopolios. Quizá, hablando de la reforma energética, podríamos pensar que esos monopolios a lo mejor van a desaparecer. En materia de telecomunicaciones, hablar de la extinción de los monopolios es un poco arcaico. Para empezar, es un mercado competido, nos guste o no nos guste, es un mercado que está abierto a la competencia, ha estado abierto a la competencia desde hace muchísimos años, más de 20 años. Ha habido todas las inversiones, han venido todos los agentes que han querido, unos han sido más eficientes que otros, unos han invertido más que otros. ¿Qué es lo que se busca? Yo no sé si lo que se busca y lo ideal sea buscar terminar los monopolios per se. La competencia se está volviendo cada vez mundial. Los agentes económicos como Telmex o como Avantel o como Telefónica o como tantos otros participan en mercados internacionales en donde su poder y su penetración deriva precisamente de ese desarrollo y de ese crecimiento quizá en otras regiones, ¿no? Todos los temas que se dice, por ejemplo, la desaparición de la larga distancia, etcétera, etcétera, pues tecnológicamente quizá el día de mañana el servicio de telefonía lo preste una empresa telefónica que esté fuera del país y que esté más allá de la regulación del propio sector. Entonces, yo no lo veo en telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones es muy ágil, es muy versátil, tecnológicamente tiene un avance inalcanzable. Entonces, yo creo que es difícil esperar eso. Lo que debe buscarse, en mi opinión, es facilitar la eficiencia, la inversión, el desarrollo tecnológico. Eso es a lo que se debería atender. Muchas gracias, Javier. Cristina. Una última reflexión es que el fin de los monopolios está en los usuarios. Cámbiele a la tele, cámbiese de compañía de teléfono, intente con otro, vea si le va mejor, si no regrésese, que ha sido el caso de muchos, a donde estaba antes, consulte por internet lo que antes esperaba que pasara en la tele, todo el que tiene acceso a ello, y el que no tiene hoy acceso a ello, que lo demande, que sean los usuarios y las audiencias los que estén llevando el cambio. Esperar que el regulador, que tiene una serie de intereses detrás de todo esto, buenos y malos, ideas de política buenas y malas, inventos por intentar y experimentar con nosotros, es una mala apuesta. Entonces yo creo que lo que hay que devolver es el poder al usuario de ser quien vaya siendo el líder del cambio y no dejárselo al regulador, porque ya vimos más o menos cómo lo hace. Pues yo quiero agradecer mucho a los invitados que vinieron a compartir sus ideas, opiniones y experiencias. Muchas gracias, Moni. Gracias, Javier. Muchas gracias, Cristina. Y yo los invito a contactarnos en nuestro próximo programa aquí en Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y los esperamos en el siguiente programa. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.